Bueno, ya parece que estamos. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bienvenidos a esta ración del, del, de la final de la Champions League de 2022 y 2023. Al final hago los saludos además. Bueno, vamos a darle. Temporada 2022-2023, con un doblete de Erling Haaland, el Manchester City superaba al West Ham en su estreno en la Premier League. Los campeones comenzaban de manera exitosa su defensa del título, sacando el rodillo para superar con autoridad y contundencia al Bournemouth. En su visita a St. James Park, un gol de Gundogan daba ventaja al City. Sin embargo, las urracas volaron con su fútbol directo y el fuerte ritmo local golpeaba unos Citizen que se vieron 3-1 abajo. No obstante, los Sky Blues aguantaron de pie, sobreviviendo a un duelo espectacular logrando evitar la derrota. A continuación, frente al Crystal Palace, el conjunto celeste se desmoronaba 0-2 al descanso. Pero en una colosal segunda parte, un gol de Bernardo Silva reactivaba a su equipo. En ese momento Haaland entró en combate y con una voracidad incontestable, el delantero noruego firmaba un triplete haciendo añicos la defensa de los Eagles. El insaciable killer escandinavo estaba desatado y en tan solo media parte destrozaba al Nottingham Forest con su segundo hat-trick consecutivo. Los de Guardiola no levantaron el pie del acelerador y con un zapatazo de Cancelo y un doblete de Julián Álvarez, la máquina goleadora Citizen atropellaba un bisoño Forest. Seguidamente ante el Aston Villa, Haaland acudió puntual a su cita con el gol, pero los villanos lograron anular la ventaja, impidiendo a los celestes tomar la punta. En ese momento el conjunto inglés hacía su estreno en la Champions League, pasando como una pisonadora por el Ramón Sánchez Pizjuán. Un gol de Haaland golpeaba la mandíbula sevillista y el equipo de Nervión quedó como un púgil en la lona, a merced de un City que se divertía ante su depresivo rival. Tras los goles de Foden y el segundo de Haaland, Rubén Díaz colocaba la puntilla. Los mancunianos vieron después como un gol de Bellingham adelantaba al Dortmund del Etihad. No obstante, el City se puso el traje de remontada y un golazo de Stones y un acrobático remate de Haaland hicieron a los ingleses asegurarse la victoria. La máquina Citizen mantuvo su inercia ganadora con una cómoda victoria ante los Wolves de la Premier. Seguidamente, el Etihad acogió un derbi de Manchester para la posteridad. Rápidamente Foden anotaba tras una jugada coral. El conjunto celeste desbordó y arrolló con una superioridad aplastante y un imparable Haaland y nuevamente Foden destrozaban la estructura defensiva del United. En el complemento Anthony recortaba distancias, aunque un City demoledor volvía a zarandear y doblegar con una inapelable contundencia. Y con sendos hat-tricks Haaland y Foden tenían Manchester de azul. Finalmente, con un doblete de Martial, los Red Devils rebajaron ligeramente una imponente exhibición. En la Champions los celestes siguieron a lo suyo y con un recital goleador frente al Copenhague se afianzaban en la primera plaza de su grupo. No importaba rival ni competición y el City impuso su poderío derrotando cómodamente al Southampton. No obstante, los Sky Blues se atascaban en Copenhague con un penalti fallado por Mane. Y en su visita a Anfield Road, pese a marcar por medio de Foden, el tanto era anulado por falta previa de Haaland. En un eléctrico y emocionante choque, ambos equipos mostraban su efervescencia en ataque con un intercambio de golpes sin freno, aunque sería Mo Salah quien lograba romper la imbatibilidad de los Citizens. El conjunto celeste se reencontró con la victoria con un sólido triunfo frente al Brighton y en la máxima competición europea, pese a que Mahrez volvía a desperdiciar un penalti, el punto logrado en Dortmund adjudicaba a los de Guardiola la primera plaza del grupo. Posteriormente en Leicester, un gran lanzamiento de falta de De Bruyne le daba al City el triunfo y el liderato. Con una nueva victoria frente al Sevilla, el equipo inglés cerraba con brillantez la fase de grupos europea.
días después, la araña Álvarez abrió el marcador frente al Fulham, aunque la expulsión de Cancelo y el tanto del empate de los Codillers frustraban al conjunto de Guardiola. Sin embargo, en el último segundo de partido, tras un penalti sobre KDB, Haaland daba un agónico triunfo. En la última jornada antes del parón por el Mundial, el Brentford sabía morder a un conjunto mancuniano que logró poner el empate antes del descanso. Pero en el tiempo de descuento, Toney finalizó un contragolpe que silenciaba al Etihad, asestando un picotazo a un City que se alejaba del liderato. Con el regreso de la competición, Haaland no perdió el olfato, firmando un doblete en la victoria Citizen frente al Leeds. El depredador noruego notaba una vez más ante el Everton, aunque con un golazo de Gray, los Toffees daban la sorpresa en el Etihad. Tras ese tropiezo, los Citizens se resarcieron en Stamford Bridge y después de un exigente y equilibrado partido, Riyad Mahrez acudió al rescate manteniendo a su equipo en la carrera por el liderato. 3 días después, ambos equipos se vieron las caras en la Copa, en donde los Sky Blues no tuvieron piedad de su rival, clasificándose a lo grande para la siguiente ronda. A continuación, en su visita al Teatro de los Sueños, los Citizen tomaban el mando gracias a un gol de Grealish. Sin embargo, en 4 minutos de agitación, los tantos de Bruno Fernández y Marcus Rashford hicieron a los Diablos Rojos llevarse el derbi de Manchester. A la siguiente jornada, en su encuentro frente al Tottenham, los Spurs asestaban a los celestes 2 duros golpes antes del descanso. No obstante, en el complemento, Julián Álvarez encontró la llave que abrió la puerta de la remontada. Y solo un minuto después, Haaland empató con un testarazo. A pesar de que a la contra los londinenses pudieron recuperar el pulso, nada frenó el empuje de los mancunians. Y Mahrez dirigió la reacción dando la vuelta al partido, consolidando la remontada con el 4-2 definitivo. Los celestes pasaron a continuación el rodillo ante los Wolves con Haaland como factor determinante, desatándose el noruego con otro triplete apabullante. Por su parte, en la Copa, los Citizen daban un golpe de autoridad eliminando al Arsenal con un solitario gol de Nathan Ake. Aunque en su visita a la casa de los Spurs, Harry Kane echaba una mano a los Gunners aniquilando al City. Con una posterior victoria ante el Aston Villa, el City se situaba a 3 puntos del Arsenal poniéndose a tiro del liderato. Es entonces cuando los dos candidatos al título se enfrentaron en el Emirates Stadium. Tras un grave error de Tomiyasu, De Bruyne se sacó de la chistera una efectiva vaselina. Pese a que el Arsenal devolvió las tablas al marcador con una pena máxima convertida por Saka, los Sky Blues no perdieron su identidad, sacando a relucir su talento de campeón con un tanto de Grealish. Finalmente, con el tercero de Haaland, el cuadro mancuniano asaltaba al fortín de los Gunners dando un golpe de autoridad a la Premier. En el City Ground de Nottingham, un misil de Bernardo Silva derribaba el muro del Forest. Sin embargo, pese a un dominio abrumador, la falta de acierto Citizen tenía el partido en el alambre y el gol de Booth evitaba el triunfo de los de Guardiola. En el regreso de la Champions, Riyad Mahrez abrió el marcador en Leipzig, pero el cuadro germano intensificó sus esfuerzos y el cabezazo de Guardiola dejaba todo abierto para Manchester. Los Sky Blues se reencontrarían con la victoria a lo grande en Bournemouth, paseándose con una contundente victoria frente a los Cherries. El frenético ritmo de la temporada no daba respiro y el Manchester City se impuso en un convincente triunfo ante el Bristol, accediendo a los cuartos de final de Copa. Los Mancunians mantuvieron su paso firme tumbando un correoso Newcastle y ante el Crystal Palace en Selhurst Park, un solitario penalti convertido por Haaland bastó para el triunfo. El goleador noruego viviría a continuación una excelsa noche en la Champions frente al Leipzig. Indomable y despiadado, en una actuación memorable el vendaval Haaland vapuleó a su adversario con 5 goles para la historia. Y con su demoledora pegada, el City pasó por encima de su rival con un hiperbólico 7-0. Con una nueva exhibición de Haaland que completaba su semana mágica con un hat-trick ante el Burnley
un doblete de Julián Álvarez. Los Citizen lograban un set en blanco alcanzando las semifinales de Copa. Seguidamente en su duelo con el Liverpool, aunque Mo Salah hacía a los Citizen doblar la rodilla, con esa misma rodilla un City inmortal se impulsó para levantarse y tras el empate de la araña, al inicio de la segunda mitad De Bruyne rompía los Reds. Con los Mancunians desatados, un oportuno Gundogan mandaba el balón a la red y el irreverente y desencadenado festival del City lo cerraba Grealish asestando el golpe. Festival del City lo cerraba Grealish asestando el golpe definitivo. El conjunto Sky Blue volaba imparable, imponiéndose con suficiencia al Southampton con un doblete y un tanto de Haaland para el recuerdo. La temporada alcanzaba su momento cumbre y en el choque de Champions frente al Bayern, el campeón inglés comenzaba su castigo a los bávaros con un zurdazo de Rodri donde se estean los arácnidos. Ese tanto reforzó la apuesta Citizen y Bernardo Silva entraba fulgurante en el segundo palo para desatar el delirio del Etihad. Bajo la tormenta perfecta de la máquina Sky Blue, Haaland fusilaba el tercero dando a los británicos una clara ventaja en la eliminatoria. El City no bajaba el ritmo, alcanzando su 10ª victoria consecutiva en todas las competiciones con un triunfo ante el Leicester en la Premier. En la vuelta europea en el Allianz Arena, el Bayern trató de revivir la eliminatoria buscando una remontada milagrosa, aunque el City supo aguantar las embestidas y pudo dar la puntilla si Haaland no hubiera mandado un penalti a las nubes. Sin embargo, el noruego no sería tan complaciente más adelante, clavando el cuero en las mallas y en el corazón alemán. Pese a que después Kimmich de penalti puso el gol del honor bávaro, el City ya tenía reservado su billete para semifinales. Los Mancunians pusieron la directa hacia el triplete y con un hat-trick de Riyad Mahrez, el cuadro celeste superaba al Sheffield United sacando su boleto para la final de la FA Cup. De vuelta a la Premier, el Manchester City impuso la ley del campeón frente al Arsenal. Un raso latigazo de Kevin De Bruyne iniciaba la tromba del City. El vendaval mancuniano era irreparable y con un cabezazo Stones mandaba el esférico al fondo de las redes. Con los Gunners sobre la lona, KDB asestaba un tercer golpe prácticamente mortal. Pese a que Holding pudo recortar distancias para el Arsenal, en la recta final Haaland se unió al recital Citizen dando un mazazo al campeonato. Días después, con su victoria en la casa del Fulham, el Manchester City regresaba al liderato de la Premier League. Los de Guardiola deshojaron otra hoja de la margarita sumando un nuevo triunfo ante los Hammers, pintando la Premier de celeste con un doblete de Gundogan frente al Leeds, que afianzaba a los Citizen en el primer puesto de la clasificación. Con los deberes hechos en el campeonato nacional, llegaba el esperado duelo de semifinales en el Santiago Bernabéu. Aunque el City arrancó el duelo con una gran personalidad, fue el Real Madrid quien golpeaba primero con un violento zapatazo de Vinicius. No obstante, en el segundo acto De Bruyne contestó con otro derechazo extraordinario. El conjunto merengue trató de recuperar el pulso de la eliminatoria, pero los ingleses aguantaron las tablas, dejando todo abierto para la vuelta. Por su parte, en la Premier el City quería llegar al título por la vía rápida, y una genialidad de Gundogan y un poderoso cabezazo de Haaland solventaban la salida a Goodison Park, que rubricaría el medio alemán con un tiro libre sutil y efectivo. En el mejor momento de la temporada, el príncipe City iba a acercar al rey de la Champions de su trono. Con un juego abrumadoramente superior, el torrente de fútbol local sometía al vigente campeón y Bernardo Silva definió con fiereza para abrir el marcador. El Real reaccionó con un latigazo de cross al travesaño, aunque nuevamente Bernardo Silva cazaba de cabeza al segundo antes del descanso. En el complemento, el Madrid terminó de desplomarse con un gol de Militao en propia puerta. Y en el último suspiro, Julián Álvarez redondeaba una indiscutible victoria que metió a los de Guardiola en la final de la máxima competición europea.
Solo 3 días después, el Arsenal se dejaba matemáticamente la Premier contra el Nottingham Forest y el Manchester City celebró la conquista de un nuevo campeonato con un triunfo ante el Chelsea, levantando su tercera Premier consecutiva, la quinta en los últimos 6 años. Con el primer título en el bolsillo, el Manchester City se enfrentó a sus vecinos del United por primera vez en una final de la FA Cup. El partido empezaba muy de cara para los Citizens cuando a los 12 segundos Gundogan anotó el gol más rápido de las finales de Copa. Los Red Devils se repusieron tras una mano de Grealish revisada por el VAR, que Bruno Fernández ejecutó desde el punto fatídico. Sin embargo, los Sky Blues volvieron a gobernar cuando Gundogan enganchó otra volea que sentenciaba el derbi de Manchester y le coronaba como rey de Inglaterra. El conjunto Citizen sumaba su segundo trofeo de la temporada, quedando a un solo paso de un histórico triplete. El 10 de junio de 2023, Manchester City e Inter de Milán disputaron en Estambul la final de la Champions League. El cuadro mancuniano mostró una versión reducida de sí mismo y Onana se mostraba firme en su única ocasión de la primera mitad. En el complemento, Lautaro desperdició un claro chance para los nerazzurros y mediada la segunda mitad, Rodri emergió como un relámpago empalando el balón al fondo de la red. El Inter dio entonces un paso adelante, pero entre la providencia divina y el larguero el City se salvaba de milagro. Y en unos agónicos instantes finales, Ederson taponaba un cabezazo a bocajarro de Lukaku. Con el pitido final, el City fue un éxtasis de emoción. El conjunto celeste cumplía su sueño conquistando la primera Champions de su historia, alcanzando la inmortalidad futbolística con un mágico triplete. Manchester City! Can you believe it? Bueno chicos, esto es todo por hoy. Bueno, ahora sí, un gran saludo a mi amigo Sergio, un gran saludo a mis otros amigos que estuvieron aquí en directo. También a Rigre, Cherry, Soy, Caber, Den, Sergio y Falcon. Muchas gracias. Y también al compañero que está aquí en el directo, un gran saludo a mi amigo, fabuloso amigo que es de Twitch y tiene como más de 7,000 seguidores, 7 millones de seguidores en su canal de Twitch. Si quieren apoyarlo, después le podría pasar el link para que vayan a apoyarlo. Ya muy pronto hará otra vez directo porque está muy ocupada arreglando muchas cosas y demás. Y si lo quieren ir a ver, después les pasaré el link de él. Bueno, un abrazo muy grande. Los veremos en el próximo video. Comen bien y hasta la próxima. Y también a Sergio que tenga un saludo y un abrazo también. Y a Aldo y de igual. Bueno, un abrazo muy grande y los veremos en el próximo video. Adiós. Bye.